¿Te has parado a pensar, aunque sea por un segundo, en la magnitud de lo que está ocurriendo ahora mismo con la deuda de Estados Unidos? Estamos hablando de una cifra que no solo asusta, sino que desafía toda lógica matemática tradicional. Imagina que el reloj de la deuda nacional no es solo un contador, sino una cuenta atrás para la mayor inyección de liquidez que hayamos visto jamás. Mientras tú y yo hablamos, la deuda de Estados Unidos está rozando los 39 trillones de dólares. Sí, has oído bien, 39 trillones. Y justo en medio de este escenario, donde la impresora de billetes parece no tener botón de apagado, surge una propuesta que podría cambiar las reglas del juego para siempre. Un presupuesto militar de ensueño de 1,5 trillones de dólares. ¿Te imaginas lo que significa inyectar esa cantidad de dinero en la economía? No es solo gasto gubernamental, es gasolina pura para los activos de riesgo. Bitcoin, Ethereum, Solana, todos están observando cómo el gobierno se prepara para un festín de gasto que históricamente solo tiene un desenlace: la devaluación de la moneda y la explosión de los activos escasos. ¿Estamos ante la señal definitiva que los inversores macro han estado esperando? ¿Es este el catalizador que necesitamos para ver a Bitcoin rompiendo todas las barreras conocidas? La realidad es que el tren del gasto público no se detiene. Y como inversores inteligentes, nuestra obligación es entender hacia dónde va ese flujo de dinero antes de que sea evidente para todo el mundo. Prepárate, porque lo que vamos a analizar hoy no es solo economía, es el mapa del tesoro para los próximos años. Hola, soy David Aranzábal, fundador de Money Club y Crypto Week. Nuestros miembros del club ya han superado los 17 millones de euros en sus portafolios. Si te interesan las inversiones y las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Hoy traemos un análisis fascinante y revelador, basado en el último reportaje de Paul Barron Network, donde desglosamos pieza por pieza este rompecabezas macroeconómico. Y quiero empezar directo al grano con el elefante en la habitación: el gasto desenfrenado del gobierno y lo que Paul Barron llama la juerga de gasto gubernamental. Si pensabas que la inflación o el déficit eran problemas del pasado, déjame decirte que estamos viendo señales de todo lo contrario. La administración está planteando lo que denominan un ejército de ensueño, y para construirlo no están hablando de recortes, sino de un aumento masivo del presupuesto hasta llegar a $1,5 trillón de dólares anuales para el año 2027. ¿Por qué debería importarte esto si inviertes en cripto? Porque cada dólar que el gobierno gasta por encima de lo que ingresa es un dólar que, tarde o temprano, termina diluyendo el valor del dinero que tienes en el bolsillo y aumentando el valor nominal de activos duros como Bitcoin. Según los datos que maneja el equipo de Paul Barron y el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, este plan con 1,5 trillones añadiría, atención al dato, 5,8 trillones de dólares a la deuda en la próxima década. Estamos hablando de cifras que marean: casi $355.000 de deuda por cada contribuyente en Estados Unidos. Como bien señala la experta macro Lynn Alden, nada detiene a este tren. Es un tren de carga fiscal que avanza sin frenos, y la única forma de protegerse, o mejor dicho, de beneficiarse de este descarrilamiento monetario, es a través de los activos de riesgo. Pero la historia no termina con el gasto militar. Tenemos que hablar de los aranceles, porque aquí es donde la política y el mercado chocan de frente. Actualmente estamos en un limbo legal esperando una decisión crucial de la Corte Suprema sobre los aranceles de la administración Trump. Todo parece indicar, según las probabilidades que vemos en mercados de predicción como Polymarket, que el fallo podría no ser favorable para la administración. Ahora bien, ¿es esto malo para el mercado? Piénsalo un momento. Si la Corte Suprema tumba los aranceles, muchas empresas verían reducidos sus costes operativos de un plumazo. Menos costes significa mejores márgenes, y mejores márgenes suelen traducirse en un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros. Es paradójico, pero una derrota legal para el gobierno podría inyectar una dosis de optimismo y liquidez a corto plazo en los mercados de activos digitales. Sin embargo, desde el reportaje de Barron nos advierten: no subestimemos la capacidad de maniobra de la administración. Ya tienen planes de contingencia, planes B legales para seguir adelante con su agenda proteccionista pase lo que pase. Esto nos deja en un escenario de incertidumbre. Y si algo sabemos del mercado cripto es que se alimenta de la liquidez, pero se marea con la incertidumbre regulatoria. Por eso las próximas semanas son críticas mientras esperamos este veredicto. Lo que está claro es que, gane quien gane en los tribunales, la tendencia de fondo sigue siendo la expansión fiscal. Y hablando de expansión y economía real, echemos un vistazo al mercado laboral, porque aquí hay una discrepancia que no podemos ignorar. Estamos viviendo lo que algunos llaman un boom sin empleo. Sí, el crecimiento económico parece fuerte sobre el papel,
Pero si rascas un poco la superficie, te das cuenta de que hay una recesión de contratación en casi todos los sectores, excepto en salud y hospitalidad. El año 2025 fue, de hecho, el peor año para la contratación fuera de un periodo de recesión desde el año 2003. ¿Por qué es esto relevante para tu portafolio de criptomonedas? Porque un mercado laboral débil es la excusa perfecta, la coartada ideal, para que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés bajos o vuelva a recortarlos. Aquí es donde entra la especulación sobre la Reserva Federal. Los datos de desempleo han venido más suaves de lo esperado, un 4,4% frente al 4,5% esperado. Esto ha llevado al mercado a pensar que quizás, solo quizás, el presidente de la Fed, Powell, tenga margen para no recortar tipos en enero. Pero ojo, porque la presión política no va a desaparecer. Trump sigue presionando y la expectativa de un nuevo presidente de la Fed, más alineado con políticas de dinero fácil, es un viento de cola que el mercado ya empieza a olfatear. Si logran estabilizar el empleo sin romper la economía, podríamos ver ese escenario de ricitos de oro, donde la liquidez fluye hacia Bitcoin y las altcoins, sin el miedo a una recesión inminente. Ahora cambiemos el foco hacia donde muchos de vosotros tenéis puestos los ojos, las altcoins. Y para entender qué puede pasar con vuestras monedas favoritas, tenemos que mirar un indicador que a veces pasa desapercibido en el mundo cripto, el índice Russell 2000. Este índice, que agrupa a las empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos, está empezando a despertar. ¿Y por qué nos importa el Russell 2000? Porque históricamente, cuando el capital empieza a rotar hacia las pequeñas empresas, buscando mayor riesgo y mayor retorno, ese movimiento suele tener un eco casi inmediato en el mercado de altcoins. El análisis de Barron nos muestra que estamos viendo un levantamiento en las small caps, que nos recuerda a periodos previos de grandes subidas. Si el Russell 2000 confirma su ruptura al alza, podríamos estar ante la antesala de una rotación de capital masiva hacia activos digitales de mayor riesgo y beta, como Solana, Polygon o el propio Ethereum. Es como si el mercado tradicional nos estuviera dando una pista adelantada. El apetito por el riesgo ha vuelto, y no se va a quedar solo en las acciones. Fijaos en Polygon, por ejemplo, que tras romper suelos importantes, empieza a mostrar signos de vida al calor de este sentimiento renovado. O en XRP y Solana, que han estado desafiando la gravedad con ganancias de doble dígito mientras Bitcoin lateraliza. Y esto nos lleva inevitablemente al gran debate. ¿Ethereum o Solana? ¿Quién se llevará la corona en este ciclo? Aquí es donde las proyecciones se vuelven realmente salvajes. En el reportaje se cita un informe de VanEck que ha dejado a medio mercado boquiabierto. Agárrate, porque las cifras son para leerlas dos veces. En su escenario base para el año 2030, VanEck proyecta un Ethereum a $22.000. Pero es su caso alcista el que realmente desafía la imaginación. $154.000 por cada Ethereum. Sí, 154.000. Obviamente hay que tomar estas cifras con cautela. No son garantías, son modelos financieros basados en flujos de caja y adopción masiva. Pero incluso si nos quedamos en el escenario base de $22.000, estamos hablando de un potencial de revalorización gigantesco desde los niveles actuales. Por otro lado, no podemos ignorar la fuerza relativa de Solana. En las encuestas que muestra Paul Barron, la comunidad está dividida, pero Solana sigue ganando terreno en la preferencia de los inversores retail por su velocidad y bajos costes. La pregunta que te lanzo es, ¿tienes tu portafolio equilibrado para capturar valor, tanto si gana la tesis institucional de Ethereum como si prevalece la velocidad de Solana? Tom Lee, uno de los analistas más respetados de Wall Street y conocido por sus aciertos en el pasado, sigue apostando fuerte por Ethereum, considerándola la líder indiscutible de la nación altcoin. Y aunque a veces parece que Ethereum se mueve como un elefante mientras Solana corre como una gacela, no olvidemos que los flujos institucionales a través de los ETFs suelen preferir la seguridad y la descentralización probada de la red de Vitalik Buterin. El informe de VanEck es un recordatorio de que, a largo plazo, los fundamentales de generación de ingresos y la quema de tokens pueden actuar como un resorte brutal para el precio. Pero volvamos a la tierra, al aquí y a la hora de enero de 2026. El mercado está en una fase que podríamos llamar de pago o de consolidación. Bitcoin se mueve lateral, digiriendo las subidas previas, y esto suele frustrar a los nuevos inversores. Sin embargo, los veteranos saben que la lateralidad es simplemente transferencia de paciencia a convicción. Mientras el precio descansa, los fundamentales macroeconómicos que hemos discutido, el gasto militar de $1,5 trillón, la deuda de 39 trillones, la inminente bajada de tipos o el cambio en la Fed, siguen cocinándose a fuego lento.
Es vital observar también cómo se comportan los ETFs de criptomonedas. Se prevé que estos vehículos de inversión institucionales absorban la mayor parte de la liquidez que entre al mercado este año. Ya no estamos en 2017 o 2021, donde el retail movía el mercado a base de memes. Ahora tenemos a gigantes como BlackRock y Fidelity construyendo posiciones estratégicas, y se suma un nuevo jugador, los ETFs de Solana y otras altcoins que están empezando a proliferar. Esto democratiza el acceso y valida la tesis de que estamos en un ciclo extendido, una tesis que comparte Raúl Pal y que sugiere que, debido a la entrada de estos actores institucionales y la liquidez estructural, los ciclos de 4 años podrían estar mutando en algo más largo y sostenido. Por lo tanto, la estrategia no debe ser de todo o nada, ni de perseguir velas verdes en gráficos de 5 minutos. La clave aquí es el posicionamiento macro. Si la tesis del gasto gubernamental desenfrenado es correcta y los datos del presupuesto militar sugieren que lo es, entonces la depreciación del dinero fiduciario es la única salida matemática para el gobierno. Y en un mundo donde el dinero vale cada vez menos, los activos que no se pueden imprimir, como Bitcoin, o que generan rendimiento y son la base de la nueva Internet financiera, como Ethereum y Solana, tienen casi la obligación matemática de apreciarse frente al dólar. Quiero que te quedes con esta reflexión. El ruido del día a día, las noticias sobre si la Corte Suprema decide hoy o el miércoles, o si el desempleo sube una décima, son solo olas en la superficie. La corriente submarina es la liquidez masiva que se está preparando para financiar la maquinaria del Estado y la deuda. Esa corriente es la que empuja tus inversiones a largo plazo. No te dejes asustar por la volatilidad a corto plazo. Úsala a tu favor. Si el mercado nos da oportunidades de entrada en activos de calidad porque hay miedo sobre un dato de empleo puntual, recuerda el cuadro grande. 39 trillones de deuda y subiendo. Y si quieres dar un paso más allá y conocer cómo nuestra comunidad ha superado los 17 millones de euros en criptoportfolio mucho antes de nuestro objetivo, te invito a ver este vídeo sobre Money Club. Tienes el enlace en la descripción y en él te cuento cómo puedes llevar tus inversiones al siguiente nivel, aprovechando el actual mercado alcista de las criptomonedas, con estrategias exclusivas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido de valor. Te veo en el próximo capítulo,